La historia de Edward Murdoch es una de las más escalofriantes y aterradoras muestras de lo que una malformación al nacer puede deparar. Edward fue concebido con una segunda cara en su nuca, una cara que le susurraba. La historia de Edward Murdoch es una de las más tristes y enigmáticas de la medicina moderna. Edward nació en un lugar en Inglaterra en el siglo XIX y se encuentra que su familia era una de las más ricas de la región. Su padre estaba especialmente ilusionado con su nacimiento, ya que ansiaba tener un heredero varón que pudiera continuar con la tradición familiar, ya que anteriormente había tenido 2 hijos. Pero la suerte del padre de la familia Murdoch, ya que a pesar que Edward era un niño tal y como siempre habían soñado, algo insólito y escalofriante en el recién nacido se hacía ver. En su nuca podría apreciarse una segunda cara de tamaño menor y de distintos rasgos a la original. Con el tiempo, el rostro posterior empezó a revelar su diabólica naturaleza. Ya aunque era incapaz de hablar o comer, se podía observar sonreía cada vez que Edward lloraba o sentía dolor. Además, seguía con los ojos a las personas que pasaban por detrás de Edward y movía los labios como si estuviera hablando, aunque no emitía ningún sonido, o al menos ninguno que una persona pudiera escuchar. Su insólita maldición llevó a Edward a recluirse en una habitación, no permitiendo que nadie pudiera verle, ni siquiera su familia. Sin embargo, Edward se convirtió en una persona muy culta y refinada, ya que era un ávido lector y un músico con gran talento. Pero lo más aterrador de su gemelo demoníaco era que Edward, la chica, pues era un bello rostro femenino el que le decoraba la parte posterior de su cabeza, le susurraba por la noche y no le permitía conciliar el sueño. Según Edward, su gemela diabólica, por así llamarla, nunca dormía y le susurraba en un lenguaje que parecía salido del mismo infierno. Edward aseguraba que estaba poseído a un demonio y solicitó a varios cirujanos que le separaran el terrible rostro femenino que le atormentaba, incluso aunque eso le costara su propia vida. Pero ningún médico consideró posible efectuar dicha extracción y Edward tuvo que resignarse a vivir con un demonio en su nuca. Todo esto hasta que un día su sufrimiento fue tan grande que, aprovechando el descuido de las personas que estaban a su cargo, consiguió un veneno que le sirvió para acabar con su vida cuando tan solo tenía 23 años. Tras su muerte dejó una nota de suicidio, en la que agradecía a sus padres y hermanas por el cariño que le habían brindado, y les pedía perdón por el daño y el dolor que su muerte les pudiera causar. Asimismo les hizo una petición, que le arrancasen de su cadáver la cara del demonio que le había atormentado toda su vida, para que no pudiera continuar con sus demoníacos susurros en la tumba, y que destruyeran también ese rostro. También solicitó ser enterrado en tierra baldía, sin ninguna cruz o lápida que pudiera marcar el lugar en el que descansaría eternamente su cuerpo sin vida. Tal vez Edward tuviera miedo que su gemela diabólica le pudiera encontrar de nuevo, aún después de muerto.